Bienvenidos a todos a un nuevo programa de Presente Bolivia. En esta entrevista vamos a hablar un tema acerca de que está básicamente en boga de todos los candidatos, en boga de todo el Parlamento, y es acerca de un recurso natural que tenemos, es el litio. Y tengo el gusto de presentar justamente a uno de los expertos de Fundación Solón, José Carlos Solón. Es un gusto tenerte en presente. Un gusto estar con ustedes aquí en Presente Bolivia para hablar de este tema tan importante, complejo, que además creo que muchas cosas se mezclan detrás del tema del litio y creo que va a ser un placer esta entrevista. Perfecto, entonces vamos, ¿te parece, de lo más general a cosas más específicas para que nuestro público nos pueda entender? ¿Por qué es importante el litio en el mundo? El litio en el mundo tiene un lugar muy particular, ¿no? Durante muchos años se utilizó en industrias que quizás ni siquiera sabemos que existían, ¿no? Por ejemplo, las medicinas para tratar la bipolaridad llevan litio, ¿no? O el aluminio en su proceso de fabricación utiliza litio. O los anticongelantes de los autos o de los sistemas de enfriamiento, para ir más rápido, el aire acondicionado, por ejemplo, utiliza litio. No obstante, desde los años más o menos 80 se ha desarrollado una fuerte gama de toda la industria global en torno al almacenamiento de energía, las famosas pilas. Que bueno, el principio de la pila existe desde, algunos dicen que desde el tiempo de los griegos, que ya estaba teorizada, digamos, ¿no? No obstante, en el caso de los 80, pues van a empezar a aparecer estas pilas, que son pilas de orden recargable, y que en su interior tienen litio, ¿no? Sin embargo, pues una pila no está hecha solo de litio. Hay otros minerales. ¿Por qué es importante hoy el litio? Yendo a la pregunta ya en específico, el litio es importante porque estamos ante un fuerte desafío global. Tenemos que generar la mayor cantidad de mecanismos de mitigación de emisiones de dióxido de carbono para enfrentar el cambio climático. El cambio climático no lo vemos, lo percibimos, aquí en La Paz lo hemos percibido y lo percibimos de formas muy brutales, ¿no? El año pasado hemos tenido las grandes riadas, ¿no? Esos grandes aludes, por ejemplo, que han pasado hace un par de meses y que se han llevado la vida de personas, son fruto de este agravamiento de la crisis climática. Y con el agravamiento de la crisis climática, pues hay una cantidad de soluciones. Un informe de la Agencia Internacional de Energía establece que tenemos que pensar en una transición energética para mitigar nuestras emisiones de dióxido de carbono. Y que no hay una sola forma de enfrentar a la crisis climática. O sea, no es que solo con paneles solares lo vamos a solucionar. No es que solo con baterías lo vamos a solucionar. Esto va a pasar por una complementariedad de diferentes tecnologías que nos pueden apoyar a reducir la cantidad de emisiones de dióxido de carbono. Entonces ahí entra el litio. El litio es uno de los minerales esenciales. Un mineral crítico. Es un mineral que tiene un cierto grado de criticalidad, ¿no? El mineral crítico en realidad es una categoría que es más marketing que otra cosa, ¿no? La criticalidad del mineral se establece en el fondo por su capacidad mineral existente, ¿no? O sea, algo es crítico cuando se te está acabando. En el caso del litio es bastante abundante, ¿no? Sin embargo, es una linda pregunta porque puede ser abundante porque está en los océanos, está en los salares, como es el caso boliviano, está en la roca, ¿no? También está en algunos yacimientos de arcilla, pero en el fondo, así abundante como es económicamente explotable en solo 2 de sus yacimientos. Por ejemplo, sería muy fácil agarrar y decir, tenemos mucho litio en el océano, ¿no? Y esto podría ayudar mucho a todos los países, digamos, a desarrollar tecnologías de almacenamiento de energía. No obstante, no existen realmente tecnologías específicas y propias para la extracción de litio en los océanos. Esto hace que el litio, en el fondo, en la ecuación de la transición energética, es un elemento, ¿no? Así como los paneles solares son otros,
así como las energías eólicas, o en algunos casos y desde algunas perspectivas la energía nuclear también es parte de la transición energética, el litio es uno más, ¿no? Ujú. No obstante, es importante recalcar y demitificar un aspecto muy relevante, que es una pila, como decía, no tiene solo litio, ¿no? Una pila puede tener distintos materiales. Tú puedes tener níquel, tú puedes tener cobalto, tú puedes tener manganeso. Eh, mm, todo puede variar y en el fondo se utiliza el litio como un elemento central porque pierde su carga iónica y puede volver a cargarse, ¿no? Es aquello que permite recargar si quieren. Pero no es lo único que está en la batería. La Ujú. batería tiene otros minerales y es importante tomar esto en cuenta. Y tomando en cuenta justamente lo que tú dices de su importancia en la transición energética y en la creación de baterías o de pilas recargables, justamente, y ya un poco contextualizándolo más con nuestro caso, el boliviano, atravesamos una pequeña crisis económica y gran parte de los candidatos están planteando la industrialización del litio, otros están planteando la explotación extractiva del litio sin ningún tipo de valor agregado. Entonces, en ese sentido, ¿por qué crees que es importante hoy hablar de litio en Bolivia y del litio boliviano como tal? Como decías, existen diferentes tipos de litio. El Salar de Uyuni es de salmuera, si tengo bien entendido, pero no sé si nos podrías hablar un poquito más acerca de eso. Bolivia tiene la mayor cantidad de recursos de litio del mundo. Bolivia durante años ha sido en los discursos que hemos escuchado desde los gobiernos nacionales, hasta desde la perspectiva de nuestros vecinos, es el país con la mayor cantidad de recursos de litio. Tenemos alrededor de 23 millones de toneladas certificadas. ¿No? Es una cantidad astronómica cuando la comparamos con otros países. Sin embargo, pues de los 23 millones se ha establecido que 21 millones están en el Salar de Uyuni. Ujú. Ustedes saben, el Salar de Uyuni es un salar de 10.500 kilómetros cuadrados. Bueno, de 10.500 y algo más, eso varía también cada año, ¿no? Porque hay momentos en los que crece y se encoge el salar. Es un sistema con vida en realidad, ¿no? No obstante, de estos 10.500 kilómetros, ¿no? Hay una cierta cantidad de litio. Y esa cantidad de litio, según los estudios y según diferentes estudios que se vienen realizando desde los años 70, pues muestran que tenemos la mayor cantidad de este recurso en el mundo. No obstante, Bolivia es una particularidad, ¿no? Porque tenemos la mayor cantidad de recursos de litio, es decir, tenemos el yacimiento más grande de litio. No obstante, no tenemos reservas, y las reservas son un concepto fundamental en este ámbito, así como en la minería o los hidrocarburos. Ujú. Las reservas son aquella parte económicamente explotable de los recursos. Esa es la definición del libro, by the book, Ya. ¿no? Quiere decir que es esa partecita, no de todo el yacimiento. Uno puede agarrar y decir, bueno, si sacamos todo el Salar de Uyuni, tenemos 21 millones de toneladas de litio. Y en principio sí, pero depende de la técnica. Hay técnicas y el desarrollo de las técnicas funcionan en tanto y en cuanto sean económicamente explotables, Ujú. ¿no? En el caso boliviano, desde allá hace varios años, se ha implementado una técnica, que es la técnica de extracción por evaporación solar, que consiste, y es la técnica que utilizan los vecinos también, los vecinos me refiero a Argentina y Chile, ¿no? Exacto. Que pues lo que han hecho es hacer y construir grandes piscinas, ¿no? Sobre los salares o a veces al costado donde se bombea, ¿no? Lo que se hace es bombear salmuera, bombear la materia prima. Y esta materia prima va a pasar por distintos procesos químicos, en lo que se conoce como química básica, para lograr concentrar una cierta cantidad de litio, y esta cantidad de litio, en función de los diferentes químicos y el tiempo del proceso, se va a transportar a una planta, y en la planta se va a consolidar la producción de una commodity, que es la commodity de mayor interés, ¿no? Para las tecnologías de almacenamiento, que son
que es El el carbonato de litio, que pues está en las pilas, está en las baterías de los autos y en distintos. Y carbonato de litio grado batería. El carbonato de litio tiene distintos grados de pureza, Ajá. ¿no? Tú tienes un grado técnico. Por ejemplo, para hacer estas pastillas para la bipolaridad, Ujú. no se necesita un carbonato de litio grado batería, ¿no? Claro. Se necesita un carbonato de litio grado técnico, que es inferior al 99,5 en realidad, pero superior al, ya no recuerdo los estándares, pero es superior creo que al 90%. Igual representa una proeza técnica, ¿no? Ujú. Esos pequeños grados de concentración son una proeza técnica per se, ¿no? En el caso boliviano, hemos tenido la implementación de estas piscinas en el Salar de Uyuni, al sur del Salar de Uyuni, con una técnica que se basa en sulfatos y que lo que hace es terminar con una cantidad de carbonato después de pasar por la planta, ¿no? Claro. Y justamente en lo que nos dices, ¿no? Ya desde hace un par de años, si bien tengo entendido, Chile viene explotando este recurso desde ya hace 40 años, Argentina lleva casi 30 años. Contextualizándolo un poquito más, ¿por qué Chile y Argentina sí han podido ir explotando estos recursos y convertirlos en reservas? Porque reservas sí tiene Chile y Argentina, pero Bolivia no. ¿Por qué se da este fenómeno a nivel regional? Lo que ha pasado con estos nuestros vecinos es que en distintos momentos de la década de los 90 principalmente, Ujú. un poco antes también, se empezaron a generar distintos contratos, distintas concesiones a distintas empresas, en función de diferentes formas en realidad, ¿no? Bajo diferentes formatos se han generado, no son mecanismos de asociación, son a veces licencias de explotación, depende, ¿no? Son Ujú. concesiones, han variado según la casuística específica, digamos, ¿no? Y algo que es fundamental entender es que en el caso boliviano se viene intentando de explotar el litio que tenemos en el salar desde los años 80, quizás antes con Quimbabol, que teníamos una empresa que se llamaba Quimbabol, vinculada a los militares, que ya desde la década de los 70, fue creado durante Banzer, planteaba la explotación de los salares, ¿no? Porque Ujú. obviamente cuando uno llega al salar, uno puede pensar en dos cosas, ¿no? Es, pucha, qué lindo es este lugar, qué majestuoso, o puede decir, qué cantidad de recursos habrá aquí, ¿no? Ujú. Y no solo es sal, ¿no? Los salares contienen muchos elementos, ¿no? Nuestros salares, y principalmente el salar de Uyuni, tienen altos niveles de concentración de potasio, de magnesio, pero tenemos sodio, lógicamente, tenemos boro, tenemos litio, ¿no? Entonces, esos datos ya se conocían también desde los años 70. Ya. Y ya en los años 70 en Bolivia se dijo, tenemos que encontrar la forma de hacerlo. De hecho, este intento de industrialización que hemos visto aquí en Bolivia no es un intento del 2008, ¿no? En la época de la UDP se creó el Cireso, el Complejo Industrial de Recursos Evaporíticos del Salar de Uyuni, Cireso. Eh, y el objetivo era, bueno, vamos a generar los mecanismos necesarios para poder industrializar el litio. Ciresu no logró entrar en funcionamiento, obviamente llegó el momento de la gran crisis de la UDP, ¿no? Ujú. La famosa hiperinflación, un contexto parecido pero diferente al que estamos viviendo ahora. Y, y lo que sucedió fue que años más tarde, ya durante el periodo neoliberal y los primeros años en realidad del periodo neoliberal, se generaron negociaciones secretas con una empresa. Lo que decía la ley que creaba el Cireso es que Cireso debería convocar a una licitación internacional, Ya. ¿no? Y en el caso de los años 90, pues no sucedió una licitación abierta, Tiene ¿no? una invitación directa. Sino una invitación directa y una negociación secreta, ¿no? No se conocían ni se conocieron los términos de los contratos hasta muy avanzada la negociación. En el fondo es muy similar a lo que está pasando hoy en día, ¿no? Pero con otros tintes, ¿no? Y
Y algo que es muy peculiar de ese entonces es que ese entonces, bueno, la izquierda venía de recibir un fuerte revés y el sector de los trabajadores, y particularmente los trabajadores mineros, recibieron un revés muy grande con el 21060, ¿no? La deslocalización de las minas fue muy, muy, muy dolorosa. No fue un proceso sencillo, ¿no? Y no obstante, en ese entonces sí teníamos la capacidad social y los movimientos sociales, aún en sus primeras etapas, con condiciones de generar procesos de resistencia. Este contrato que se generó con la LITCO, con la Lithium Corporation, que después va a ir cambiando de nombre, ¿no? Pero hoy en día ellos se encuentran en Argentina, porque después de haber, la LITCO FMC se terminó yendo a Argentina. Ujú. Y, y- y, claro, en ese entonces hubo una resistencia fuerte, una resistencia hecha por actores de la COP, la COD de Potosí, de la FRUTCAS, la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sur, el Comité Cívico de Potosí, distintos intelectuales. Es algo que llegó a tener una envergadura muy grande, ¿no? Y va a resultar al final en que, bueno, un poco desahuciados, la LITCO decide salir del país y parar con las negociaciones, ¿no? Ya. Hoy en día, LITCO, que se llama Livent, está en Argentina y pues ahí justamente, después de que fallaron en Bolivia, se fueron a Argentina a generar un proceso de extracción. ¿Sabes cómo va el proceso de extracción de litio en Argentina con Livent? El proceso de extracción del Livent es un proceso ya que tiene muchísimos años, se ha dado bajo los mismos términos, se han replicado más o menos las mismas ideas. No conozco a detalle específico, digamos, las relaciones de cómo fueron las aprobaciones de estos tratos, contratos o concesiones, ni cuáles son los beneficios. No es mi especialidad, ni la Argentina ni su litio, a excepción de un par de intereses particulares que hay en su territorio. Ok, perfecto. Entonces, estamos hablando un poco acerca de los noventas, pero como decías, a partir del año 2008 es que se da este nuevo intento de volver a industrializar o a explotar los recursos del Salar de Uyuni. ¿Qué es lo que pasa, digamos? Porque a partir de entonces ya llevamos como 2008, 17 años. 17 años tratando de industrializar el litio. Y por lo que tengo entendido, según las memorias del Ministerio de Economía, hasta el año pasado se han producido, bueno, el año pasado se han producido como tal 938 toneladas y las proyectadas eran aproximadamente 15.000. Sí, con esta última cita que das, sí parecería que todo es un fiasco, pero en el fondo hemos puesto mucha energía como bolivianos, ¿no? Lo que ha sucedido en últimos años es muy particular en Bolivia, ¿no? Lo que se decidió, pues, a principios del gobierno de Evo Morales, ¿no? Es que obviamente había que encontrar la forma de explotar los recursos evaporíticos de Bolivia y de sus salares, ¿no? Un poco en esta dirección, allá justamente por el 2008, la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sur, que reagrupa a los diferentes sindicatos campesinos que están alrededor del salar, ¿no? Y muchos más, ¿no? O sea, mucho más allá del salar. Según lo que dice la memoria de gestión del 2010 de ILB, solicitaron a Evo Morales. O sea, a solicitud de los movimientos sociales, de la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sur, Evo Morales tiene que avanzar en el proceso de industrialización. O sea, los que se habían negado a un proceso de industrialización o de extracción de litio en los noventas, el año 2008, le piden al presidente que pueda llevar adelante la industrialización. Claro, con un matiz particular, ¿no? Que es, aquí no es que se lo vamos a dar a una empresa transnacional, no se lo vamos a dar a una empresa americana además, ¿no? Porque los 90 es la época del discurso del imperialismo, de lo complejo que además era tener relaciones con Estados Unidos. Estados Unidos tenía todos estos temas de injerencia, en una situación difícil, ¿no? Mientras que cuando, claro, los primeros años de Evo, sí se veía como horizonte un horizonte soberano de explotación.
Ujú. Y creo que es importante partir de ahí la discusión de dónde estamos, ¿no? Ya. Lo que se planteó en Bolivia fue un proceso de industrialización soberano, un proceso de industrialización por y para los bolivianos. En el eslogan era fantástico, ¿no? La idea era pasar por distintas condiciones, ¿no? Que se pensaron de distintas formas hasta llegar a un modelo de redistribución que sea favorable para los bolivianos, ¿no? No obstante, la realidad, como tú bien señalas, dista mucho de lo que fue el sueño, ¿no? Lo que ha pasado en Bolivia en los últimos 14 años en términos del litio, ¿no? Porque si bien se solicita el 2008, realmente se puede empezar a decir que los primeros intentos van a empezar el 2010, yo diría, ¿no? Ya. Pero esa discusión es una discusión que hay que hacerla entre los historiadores para saber cuándo realmente inicia este proceso, ¿no? Lo que sí es que desde el 2010, lo que hizo el gobierno de Evo Morales fue, en una primera instancia, generar unas condiciones habilitantes para que pueda darse este proceso de industrialización, con una intención particular que es, bueno, vamos a conseguir la plata. ¿De dónde vamos a conseguir la plata? Este no es un préstamo extranjero. Nos vamos a prestar nosotros mismos. Entonces, en la ley financiera del 2011 y en la ley financiera del 2012, se establecen dos créditos extraordinarios en favor de la Comibol. La Comibol era la primera encargada de la industrialización. Ujú. Y estos créditos extraordinarios eran específicamente para para la industrialización de recursos vaporíticos y de un centro de investigación, qué sé yo. En total, la suma supera los 880 millones de dólares, ¿no? Y así es como se da inicio al proceso de industrialización del litio en Bolivia, ¿no? Primero se establecen, hay varias condiciones que son importantes reconocer. La primera es que el Decreto Supremo 29117 establece que todo el territorio boliviano es una reserva fiscal, ¿no? Minera. Ujú. ¿No? Esto quiere decir que todos los escollos, los problemas que han después existido por el caso Quiborax, por ejemplo, no aplican, ¿no? Pero también se establece que, claro, se va a establecer un poco después, el 2014 se va a establecer que hay áreas de explotación exclusiva para el Estado en la ley minera, ¿no? Y entre ellas, las únicas que están nombradas son los salares que están en la región. Y estos salares son fundamentales, ¿no? O sea, muchos tienen recursos evaporíticos, como el litio, como el boro, como la olexita, por ejemplo, que son altamente explotados en la región. Entonces, se garantizó primero como un sentido de propiedad de los recursos, que creo que es fundamental, ¿no? Es la base clara para decir, bueno, si vamos a hacer una industrialización nosotros, primero tiene que quedar claro de que nosotros somos los propietarios. Ok. Es lo primero. Lo siguiente fue, bueno, ¿cuál va a ser la empresa que se va a encargar de esto? Y quien se tenía que encargar era la Comibol. Primero a través de su Dirección Nacional de Recursos Evaporíticos y luego a través de su Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos. Son dos entidades internas de Comibol que se encargaron de los primeros años de gestión del proceso de industrialización, ¿no? Esto que nosotros vemos y conocemos hoy día como YLB, yacimientos de litio bolivianos, en el fondo es creación que va a venir mucho después. Es algo que va a llegar en 2017 con la ley 928, que es una ley de artículo único, que lo que va a hacer es crear una empresa. Los principios de esta ley son los mismos principios que han figurado en la ley minera y que traducen de cierta forma un poco todo la necesidad que existía desde la época del UDP, que agarrar y decir, quien se va a encargar es el Estado, ¿no? El Estado es quien debe administrar, el que tiene que ver estos temas, con matices muy fuertes y muy importantes, porque cuando sale la 928 lo que se hace es establecer que todos los procesos de química básica para la producción de diferentes productos de la cadena evaporítica deben ser realizados a 100% por
el Estado. Estado, ¿no? Y la 928 establece, en su parágrafo 3, que solo es posible asociarse para actividades de semi-industriales, industriales y de producción en base a salmuera residual, ¿no? O procesamiento de residuos. Creo que esa es la expresión exacta que está en la ley. Y esto es clave, porque en el fondo así se estableció el marco, ¿no? O sea, el marco de la industrialización es un marco que se caracteriza por ser ampliamente soberano, ¿no? Y en la actualidad, digamos, haciendo un parangón justamente con los ideales de lo que había sido en su momento la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos para industrializar el litio, llevado a cabo por el Estado, eh, creo que me genera un poco de ruido con los contratos que en la actualidad están en el Parlamento, que justamente son de empresas, bueno, son de empresas que provienen de China y de Rusia. Entonces, existe un quiebre, digamos, en el proceso de industrialización para que, ok, probablemente el Estado, justamente el año pasado, salieron varios casos de corrupción, justamente de las piscinas evaporíticas. El Estado probablemente, eso es una mala lectura, pero el Estado se da cuenta que no puede industrializar el litio porque es un proceso bastante complejo, requiere mucha tecnología, etcétera, etcétera. Entonces, ahora está acudiendo a justamente estas empresas extranjeras para que puedan como que salvar el proceso de industrialización. ¿O cómo es la figura? Claro, lo que pasó una vez que teníamos la ley y antes de que tengamos la ley, desde que pusimos la plata del Banco Central, empezó un proceso de inversión. Y Ya. este proceso de inversión, pues, se daba bajo el marco de un plan, ¿no? Había una suerte de horizonte y el horizonte siempre ha sido un poco el mismo, ¿no? Solo que al principio la promesa era más fuerte, ¿no? La promesa En era: autos en Bolivia. vamos a hacer autos eléctricos, vamos a tener Toyota en Bolivia, Made in Bolivia, vamos a hacer baterías. Elementos muy importantes, Creo que ¿no? hasta el 2019, con la empresa alemana. Sí, sí, sí. O sea, siempre se mantuvo el horizonte de queremos avanzar en una cadena vertical de valor, que creo que es un elemento importante que no debemos olvidar, ¿no? O sea, en Bolivia no solo era: vamos a pensar en la industrialización del extractivismo, o sea, que en el fondo es una extracción industrial, ¿no? Sino vamos a pensar en la generación de valor agregado a través de diferentes inversiones que van a buscar la generación de materiales catódicos, que es el siguiente eslabón de la cadena de valor, de baterías, de packs de baterías, de autos, ¿no? Ese era el sueño. El sueño era: vamos a llegar a producir carros eléctricos en Bolivia, ¿no? Y creo que es importante ahí justamente lo que mencionas de la empresa alemana. El 2018, en realidad, yo supongo que el 2017 ya empezaron los procesos de negociación con distintas empresas para resolver algunos problemas técnicos, Ya. ¿no? Que creo que a la luz de los contratos hoy es posible afirmar, pero vamos a hablar de eso quizás más adelante. El 2018 se decide establecer un contrato con una empresa alemana que se llama ASI Systems GmbH. Esta empresa es una empresa que era desconocida en el mundo del litio. No tenía experiencia en producción de baterías, en extracción de litio. O sea, en ninguna etapa de la cadena de valor. Ninguna etapa de la cadena de valor. Mostraba en su página web experiencias sobre paneles solares, por ejemplo, ¿no? Ok. Pero no mostraba una específica capacidad en baterías ni en extracción de litio. Y sin embargo, en ese entonces recuerdo cuando vi el informe de valoración y evaluación de los candidatos de esa convocatoria, en ese entonces esta pequeña empresa, así como David y Goliat, le ganó a Uranium One Group, que hoy ha ganado, y bueno, ha ganado bastantes convocatorias, que tiene un contrato en la asamblea, pero en su momento logró ganarle, ¿no? Y era muy extraño. ¿Cómo es posible que una empresa que no parece tener experiencia le está ganando a una empresa muchísimo más grande, con muchísima mayor capacidad de capital? En ese entonces estamos hablando del 2017-18, y cuando uno veía las propuestas, Rosatom a través de Uranium One Group, porque en el fondo es subsidiaria, ¿no? Planteaba la inversión de $1.000 millones, si mal no recuerdo, ¿no?
ellos sí tenían un plan de inversión un poco más detallado, avanzado, y sin embargo le gana la empresa alemana. Siempre será un misterio y un escollo que quedará por resolver, ¿no? Porque no queda claro en los informes del proceso de selección cómo realmente funcionó. Perdón que te haga un breve paréntesis. Y al final, eso fue una de las primeras grandes revueltas o movimientos que ocurrieron en el país previo a los conflictos de 2019, ¿no? Recordemos un poco a Marco Mari, con Comsipo y demás. Así es, un mes antes de que empiece todo el zafarrancho del 2019, del golpe o fraude o como quieran llamarlo, ya teníamos a Marco Pumari aquí en la ciudad de La Paz haciendo su huelga, ¿no? Justamente por el tema del contrato con Asisa, que en ese entonces no pasó por la asamblea. El contrato con Asisa no pasó por la asamblea. O sea, fue casi una invitación directa. No, fue por decreto supremo. Ah, Hubo una convocatoria, pero fue por decreto supremo. Y eso mucho hemos olvidado a los bolivianos de este pequeño suceso, porque no es menor, ¿no? claro. No es para nada menor el hecho de que un contrato, justamente, en este caso, de asociación y de creación de empresa mixta, ¿no? Porque esa era la figura, no pase por Por el Parlamento. el Parlamento. ¿No? Y ahora, entonces, se rompió básicamente esta negociación. Claro. ¿Qué es lo que queda? Lo que va a resultar del decreto 37/38 de creación de la empresa mixta es que los últimos días de Evo Morales, antes de que salga del país, se va a emitir un decreto, ¿no? Que es el 4070, si no me equivoco. Mi memoria ya empieza a fallar, ¿no? Son muchos datos y el disco duro se llena. Pero sí, el decreto supremo 4070, y lo que establecía era la abrogación del decreto. ¿Y esa abrogación nos trae responsabilidades como Estado? Nos puede traer responsabilidades. No, hasta ahora no ha sido el caso, pero nos puede traer responsabilidades, sin duda. De hecho, habían cláusulas. Era un contrato muy particular porque los contratos, y en particular ese contrato, ¿no? Están hechos y la carne del contrato no está en el texto de las cláusulas específicamente. Está en los anexos, en los estatutos, en el caso de ILB, ¿no? Y recuerdo que había un estatuto donde, claro, para la resolución de controversias deberíamos pasar por las reglas de la Cámara Internacional de Comercio y qué sé yo, y distintos elementos. Pero habían muchos problemas, ¿no? Porque siempre se dijo, bueno, vamos a avanzar en baterías. Y cuando se anunció la asociación con ILB y Asisa, ¿no? Pues se dijo, sí, nos van a apoyar a hacer baterías. Y llegado el momento, viendo los estatutos de la empresa, en el decreto supremo, decía que más o menos se iba a estudiar la posibilidad de avanzar en inversiones para la fabricación de baterías. De cierta forma, no era lo suficientemente claro Asisa sobre el hecho de decir, sí, le metemos con todo a las baterías. No. Había otro problema, que ellos iban a trabajar con salmuera residual. La salmuera residual es un hecho es muy importante que explicarla para entender los contratos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos invertido mucho, o sea, nos hemos endeudado 1.000 millones internamente, más o menos, ¿no? Pero hemos invertido en piscinas, y estas piscinas son como unas filas, ¿no? Largas, que lo que tienen es, la primera tiene una cantidad de materia prima, pero después de un cierto tiempo de evaporación de algunos químicos, se pasa a la siguiente con otro tipo de características, y así se avanza hasta llegar a una piscina que te va a generar litio. Y la de al lado te va a generar, la última, te va a generar salmuera residual, que es una salmuera enriquecida en litio. Okay. Es decir, es como si tú pasas todo por un tamiz. Como un ¿no? filtro, digamos. Claro, o por distintos filtros, ¿no? Y al final lo que te va a quedar es una materia que tiene litio, porque la técnica no es 100% efectiva, ¿no? No concentra el 100%, no extrae el 100%, ¿no? No es como
Sí, el mundo de la minería es más complejo en realidad, ¿no? No es como que saco y ya tengo un lingote o tengo un pedazo de oro o conseguí un cristal o es un diamante. Eso sería fantástico en el litio, pero no es el caso, ¿no? Tienes que pasar por distintos procesos y lo que terminas teniendo es una sal, ¿no? Una sal como dentro de una pila. En realidad, muchas veces si ustedes abren una pila van a ver que es una materia así como, ¿qué es esto? Digamos, ¿no? Y es importante entender la salmuera residual porque es como de todo el proceso se extrae una cantidad de litio y la salmuera residual está enriquecida, ¿no? Tiene litio, ya se ha eliminado otras impurezas por el proceso, Claro. ¿no? Como se ha sacado en el caso boliviano, la técnica muestra que la recuperación, por ejemplo, de potasio es elevada. Entonces se saca casi todo el potasio. Se saca una parte del litio, pero no se logra sacar el 100%. Entonces esta salmuera es una materia prima también que puede entrar en el marco de otra actividad industrial. Y en ese caso, en el caso de ASI Systems, se pretendía producir hidróxido de litio. Ahora había un problema con el hidróxido de litio, y en el fondo existe todavía el problema, porque no hemos tocado la ley. La ley 535 establece que en realidad establece regalías para el carbonato de litio, pero no establece regalías para el hidróxido de litio. Okay. Y tiene otra cláusula, otro artículo en realidad, la ley 535, que podría dar a entender que el hidróxido de litio pudiese pasar como un bien manufacturado. Ergo, no corresponde pagar regalías. Entonces había ese problema. Luego habían otros problemas porque YLB tenía, para que funcione obviamente este emprendimiento, la empresa mixta tenía que recibir su salmuera residual. Pero si su salmuera residual por algún motivo no llegaba a la planta y no se podía tratar para convertirla en hidróxido de litio, YLB tenía que entregarles carbonato de litio de su planta de carbonato de litio. O sea, si no me cumples, me das la commodity de interés, ¿no? Y si no me das la materia prima, tú me tienes que dar carbonato de litio, ¿no? Esa es una condición muy desigual. Y así identificamos, recuerdo el 2018, distintas condiciones negativas en el fondo en este contrato. Sobre estas condiciones, claro, se viene toda la posibilidad y está aún latente, ¿no? Es posible que veamos un problema con esta empresa en los próximos meses. Es potencialmente factible. Okay. Porque no hay motivo por el cual, o sea, ya a esta altura podrían los alemanes venir y decir, no cumpliste con el trato que firmaste. Ya sea un memorándum de entendimiento. Y sin embargo es documentación que la sociedad civil no conoce del todo, ¿no? Y podría ser susceptible de llevarnos a una controversia que no es menor. Ok. ¿No? Bastante complicado el tema, rememorando un poco acerca del 2019, nos puede llevar a controversias internacionales nuevamente. No nos ha ido muy bien ahí, pero esperemos que no sea el caso nuevamente. Entonces, tomando en cuenta, digamos, un poco ya el contexto histórico, en la actualidad, digamos, hay ese cambio de gobierno, la ruptura entre Jeanine Áñez, luego Luis Arce. Luis Arce decide continuar con ese proceso de industrialización para las baterías. Estos nuevos contratos que se han hecho con las empresas chinas y rusas, que justamente has comentado de Uranium One Group y de CBC, ¿son para industrializar el litio boliviano? ¿Son favorables para nuestro estado? ¿O estamos ante un proceso similar a los que hemos atravesado en el 2019? Claro. Lo que ha pasado con Luis Arce Catacora, ¿no? Primero, hay una cosa que es importante recalcar. Yo vengo siguiendo el tema del litio desde el 2017, 18 en realidad, ¿no? Y recuerdo cuando hubo todo este tema de golpe o fraude y que salieron algunos titulares que decían el golpe del litio. Sí, y que decían, Elon Musk quiere venir a llevarse el litio y no sé qué, porque hizo un comentario totalmente desubicado. Pero bueno, ya sabemos lo desubicado que es Elon Musk. Sí, digamos, sí, total. Y hubieron muchas voces que dijeron, esto es el golpe del litio. Y llegó Jeanine Áñez, se cambió la directiva y la dirección, y no duró poco, no fue un gobierno de transición corto, ¿no? Pero
no se tocó realmente sobre la estructura existente de lo que se había planteado ILB. Es decir, este gobierno de transición, estos golpistas, de cierta forma, para entrar en la narrativa, ¿no? No generó un golpe por el litio. No es que entregaron inmediatamente los recursos. No buscaron generar nuevos socios, ni continuar con los alemanes, ni renegociar. Se queda en un status quo total, ¿no? No hay realmente, recuerdo esa época, es la época en la que por primera vez existe una petición de informe escrito que va a realizar un diputado del MAS y que YLB va a responder entregando documentación. Eso no lo hemos visto nunca, ¿no? O sea, no lo hemos vuelto a ver tampoco, ¿no? Ok. Y la información era justamente información sobre cómo había sido el proceso. Yo recuerdo que de esa petición de informe escrito logré estudiar justamente esta cuestión de David y Goliat entre Uranium One Group y estos desconocidos alemanes, ¿no? Entonces, ese es un primer paréntesis que hay que, creo que, ser muy enfáticos, ¿no? No hubo un proceso de entreguismo total de los recursos naturales. Yo recuerdo estar haciendo y terminar mi maestría en ese momento, yo estaba fuera del país, y una compañera boliviana me dijo, José Carlos, esto es por el litio, este golpe es por el litio. Y yo le dije, esperemos, no creo, no lo veo, no creo que las condiciones estén dadas. Creo que los intereses y las narrativas funcionan muy bien, pero sobre la marcha y sobre lo desplegado real, lo veía muy complejo. Y hoy en día, pues la historia ha mostrado que no fue eso. No obstante, cuando va a llegar Luis Arce, uno hubiera podido decir, bueno, vamos a ver de nuevo, continuar con el mismo plan. Un plan que quizás se va a mejorar. Yo recuerdo los primeros meses y mi pregunta era, ¿y qué va a hacer Luis Arce con lo de Asisa? ¿Los va a volver a invitar a los alemanes? ¿Va a sentarse a negociar sobre la mesa? ¿Va a resolver esta controversia? No. Luis Arce tomó una dirección distinta. Luis Arce va a decidir comenzar con una cosa nueva. Es el gobierno de la industrialización con sustitución de importaciones. ¿Y qué va a decidir? Va a decidir trabajar en el marco del desarrollo de una nueva técnica que se llama extracción directa de litio. Yo me he sentado con amigos que son de empresas mineras y que se dedican a ver estos temas de extracción directa de litio, ¿no? Ya, ¿y qué tal? Y lo que ellos indican es que la extracción directa de litio puede ser todo y nada, ¿no? Que no existe una fórmula exacta de lo que es extracción directa de litio. La extracción directa de litio ha nacido como un mecanismo, a mi criterio, de marketing, ¿no? Ya, Y más cuando escucho a estos amigos de las minas, eh, es realmente ellos mismos saben, porque extracción directa de litio tú podrías decir, no, vamos a hacer sorción, vamos a hacer adsorción, vamos a hacer solventes, vamos a hacer ósmosis inversa, vamos a hacer tal cosa. Y en el fondo cuando tú vas sumando los procesos, te vas a dar cuenta que la EDL podría ser cualquier cosa. No existe una receta. Todas las empresas, por ejemplo, que hacen extracción directa de litio, tienen distintas estrategias de cómo afrontar el yacimiento. Porque es una minería muy química. Entonces, ¿qué es lo que varía? Varía siempre la materia prima. y creo que ahí vale la pena hacer una pequeña puntualización de que justamente nuestro salar, el salar de Uyuni, el salar de Coipasa, el salar de Pastos Grandes, etcétera, son totalmente distintos, asumo, que el salar que existe en Atacama y el salar de Argentina. Sí, claro, todos los salares en realidad. No hay salar, son como personas, ¿no? No hay una persona idéntica a otra. No, aquí los salares son igual, ¿no? Entonces, los procedimientos no pueden ser iguales para el mismo salar. Correcto, porque la química básica debe aplicarse en función a la especificidad de la persona. Entonces, ese podría haber sido uno de los problemas por los cuales YLB, digamos, bueno, o la GNR, no ha podido, digamos,
industrializar el litio? Porque justamente lo que tú me comentabas, estos procesos de piscinas evaporíticas sí se los utiliza en Chile y Argentina. O sea, se buscó la misma estrategia porque se vio que empresas en Chile y Argentina estaban teniendo éxito. ¿No? Ujú. Entonces se dijo, vamos a hacer como ellos, pero vamos a desarrollar nuestra propia técnica. Ah, ok. En ese entonces, nosotros hasta tuvimos un conflicto por patentes en el cual al final Bolivia termina encontrando su técnica específica para las piscinas, ¿no? Ok. Sin embargo, yo creo que el problema de las piscinas es que es un proceso hasta ahora inacabado que nunca ha sido optimizado, ¿no? Y creo que no existe el interés de optimizarlo porque las personas que estaban detrás de estas piscinas ya no son parte de los tomadores de decisión en este proceso. Entonces eso hace difícil que cualquiera pueda agarrar, llegar y decir, ah, es como cuando tú agarras y dices, voy a construir en una tienda en un edificio, ¿no? Ujú. Tú compraste el edificio, pero sabes en el fondo que para la tienda solo necesitas la parte de abajo, ¿no? Solo necesitas un pequeño garaje para hacer tu tienda. Ujú. No puedes pretender querer cambiarlo todo, a menos que quieras hacer un supermercado, ¿no? Y ahí quizás puede funcionar de otra forma, pero tienes que tener y compartir la visión del constructor. Y no existe eso y no ha existido eso en Bolivia en el último periodo. O sea, en el último periodo lo que nosotros hemos visto es justamente a un Luis Arce Catacora que, acompañado de sus ministros, ha dicho, nosotros queremos hacer extracción directa de litio. ¿Por qué? Porque la extracción directa de litio, y se creyeron en el marketing, y se lo creen, ¿no? La extracción directa de litio es más rápida, es más eficiente, hay mayor concentración, no tenemos tantos problemas, esto va a ser más rápido y en 2x3 vamos a estar industrializando y sacando una cantidad impresionante de carbonato de litio y vamos a estar mejor. La realidad es muy distinta, ¿no? Luis Arce va a convocar, bueno, YLB va a realizar una convocatoria internacional. En esta primera convocatoria internacional se van a definir que, ya no recuerdo si son 6 empresas, si no me equivoco, son aptas para continuar con el proceso de extracción directa de litio. Se establecen distintos criterios y lo que se determina es que algunas van a avanzar en un proceso hacia la contratación, ¿no? Ya. Y en este avanzar hacia la contratación, el primer convenio que se va a firmar en Bolivia se da el 20 de enero del 2023, si no me equivoco. Y 6 meses más tarde se van a firmar otros 2 convenios. Primero se va a firmar un convenio con CBC. CBC es un consorcio chino compuesto por KTL, que es una gran empresa que hace baterías a nivel global, Brump, que es otra empresa china que se dedica específicamente a temas de extracción, y CMOC, que tengo entendido que ellos son más del orden de la construcción, Ok. ¿no? Entonces parece un buen colaborador. Claro, en principio, y dicen, vamos a hacer extracción directa de litio. Sin embargo, cuando se firman los convenios, no hay ningún ápice de transparencia. O sea, ese momento, el 2023, la única información que se tenía era pequeñas notas de prensa, resultado de la conferencia de prensa que se hizo. No ha existido una publicación integral de estos convenios o memorándums de entendimiento o cualquiera sea el tipo de documento que se ha firmado. No sabemos. No sabemos qué es lo que decían, ni quién iba a estar en qué lugar, nada. Este es un proceso muy particular porque hasta ese punto en Bolivia se pensaba explotar solo el Salar de Uyuni, ¿no? Ujú. Las famosas 21 millones de toneladas, ¿no? Pero con este proceso se decide ampliar y se dice, vamos a trabajar en Coipasa, vamos a trabajar en Pastos Grandes, vamos a trabajar en esos 3, ¿no? Uyuni, Coipasa y Pastos Grandes. Y claro, cuando salen los memorándums, bueno, el anuncio de los convenios, más que Ujú. memorándums de entendimiento, que podemos imaginar que por figura legal son memorándums de entendimiento, ¿no? Uno se pregunta, yo recuerdo preguntarme, ¿y esta empresa dónde va a trabajar? O sea,
¿Cuál es el salar que le va a dar Bolivia para hacer extracción directa de litio? No sabíamos. ¿Cuál es la técnica que van a implementar? No sabíamos. ¿Cuáles son los recursos que van a implementar? No sabíamos. O los impactos medioambientales. No teníamos la menor idea y no tenemos la menor idea sobre los impactos medioambientales. No teníamos ninguna especificidad de los casos que se habían firmado en ese entonces, si no me equivoco, estaba Carlos Ramos de presidente ejecutivo de Yacimientos de Litio Bolivianos y estas tres empresas. Porque primero se firma, como les decía, con CBC, luego con CITIC y Uranio. el mismo día con Uranium One Group. Así es. Han pasado varios años desde el 2023, ¿no? Y Bolivia ha realizado el año pasado otra convocatoria internacional con un tenor distinto. Con un tenor no para extracción directa de litio, sino para técnicas de recuperación de recursos evaporíticos. Es una cosa así. Ya es más general, no es extracción directa de litio. Uh-huh. De esta segunda convocatoria también han habido otros convenios. EAU de Litium, Geolit, que es de Francia, Tecpetrol, son 3 convenios que se han firmado, si no me equivoco, recién además, esto no debe tener ni 3 meses, ni un mes creo. Son muy recientes, del mes de diciembre, si no me equivoco, del año pasado. Y no sabemos tampoco el contenido de estos convenios. Nadie sabe qué es lo que hemos firmado. ¿Hasta dónde nos hemos comprometido? Ya. ¿Qué es lo que va a implicar? ¿Y qué es lo que viene, digamos? Después de los convenios vienen contratos. Claro, lo que ha pasado en el caso de los contratos que hoy tenemos en la Asamblea, hemos visto que de estos pequeños convenios que salieron y surgieron en el 2023, Uh-huh. ¿no? Ahora vemos 2 contratos grandes, solo con 2 de las 3 empresas con las que se firmaron convenios, ¿no? Se han firmado contratos con CBC, estos chinos, y con Uranium One Group, de Rusia, ¿no? Ahora, ¿para qué se han firmado, no? Aquí hay 2 cosas muy importantes. La EDL siempre fue muy seductora, o sea, vamos a producir más rápido y más. Pucha, ¿quién no quiere escuchar eso? O sea, más rápido y más. Y con menos impacto, además, porque eso también es parte del marketing. Menos impacto ambiental. Sí, porque menos consumo de agua, es quizás un incremento en el consumo energético, algunos químicos y algunas cositas en la reinserción de salmuera, pero en el fondo, menos agua, mejor, ¿no? No se necesitaban necesariamente las piscinas, porque la EDL no requiere necesariamente de piscinas. Ok. Entonces, funcionaba muy bien. Y para Luis Arce Catacora, cuando van a sacar el plan de desarrollo económico social, ellos van a decir cosas fabulosas, ¿no? Y van a anunciar, ya no me acuerdo cuál era la meta específica, pero recuerdo muy bien la cifra, ¿no? Ellos decían que el 2025 íbamos a tener ingresos de litio por $3,134 millones. Ok. O ¿no? sea, reemplazar el gas, digamos. Reemplazar el gas y superarlo con de sobra, ¿no? Eso era así como, wow, es una cantidad de dinero astronómica, digamos, ¿no? Era un momento en el que veíamos precios del litio muy favorables. Los precios en ese entonces ya estaban bajando un poco del pico o estaban quizás llegando al pico, porque hemos visto un pico nosotros el 2022, si no me equivoco, allá por noviembre, donde estábamos con precios del litio que alcanzaban los $80,000 por tonelada, ¿no? Una barbaridad. Claro, una cantidad, o sea, con esos precios, sí, quizás le daban los números, pero duró muy poco. Es una cuestión de que de la nada los precios se van a desplomar. ¿Cuánto está la tonelada hoy en día? Si no me equivoco, el lunes la vi por los $9,200 por tonelada. O sea, de 80,000 bajó a $9,000 la tonelada. Sí. Entonces, no es la misma situación. No, para nada. No podemos pretender cumplir con una promesa tan grande en un PDES que te dice $3,134 millones por litio, cuando
tenías una relación de precio muchísimo más favorable que la que tienes ahora, donde no vas a ver tampoco una explosión de los precios. No, y además que en el PDES también estaba como que registrado que íbamos a producir la capacidad del 100% de nuestra planta de carbonato de litio, que es como 15.000 toneladas. Claro, ahí viene el otro problema, ¿no? O sea, en el fondo Luis Arce Catacora plantea un quiebre y continuidad, ¿no? Porque va a querer hacer extracción directa de litio, pero no puede desdecirse de aquello que ya habíamos puesto plata. O sea, si el gobierno del MAS durante los últimos años se prestó $1.000 millones para terminar con la construcción de una planta industrial de carbonato de litio, que como dices tiene una capacidad de 15.000 toneladas por año, correspondía terminar la inversión, ¿no? O sea, esa es una inversión de los bolivianos. Y creo que todos los bolivianos en su momento dijimos, pucha, esto tiene que funcionar, son $1.000 millones, o sea, no, Claro. no tenemos plata para votar, digamos, ¿no? Y que ahora nos faltan, como dices, ¿no? Y el tema es que, claro, la gran dificultad es que esta planta no ha estado funcionando al 100% de su capacidad y que las piscinas tampoco funcionan al 100% de capacidad. Se pensó que las piscinas iban a ser construidas 20 líneas de piscinas, ¿no? De las cuales solo se han construido 12. Y dentro de estas 12 piscinas, hay una que están divididas, 12 líneas de piscinas. Hay algunas piscinas que han mostrado desperfectos, ¿no? Problemas en su construcción, que han llevado a denuncias graves, grandes, que han terminado con el suicidio de uno de los artífices y estrategas del periodo de industrialización durante Evo Morales. Una persona que no era una mala persona, ¿no? Juan Carlos Montenegro, él fue gerente general o presidente ejecutivo, es el cargo, si no me equivoco, de YLB, y él estuvo detrás de las piscinas. Él sabía exactamente, ¿no? Él sabía exactamente lo que quería hacer, lo que quería alcanzar, y yo creo que también conocía las limitaciones de la técnica boliviana, ¿no? Y sin embargo, esta denuncia que va a realizar el gobierno de Luis Arce Catacora, que podemos totalmente atribuirla a las dinámicas de pleito y de pugna interna que está sufriendo el MAS entre el arcismo y el levismo, pues se cobraron esta vida, ¿no? Y es una situación, sí, muy grave, ¿no? Entonces, a todo esto, si ya empezamos a entrar a los contratos... A los actuales, claro. A los contratos actuales, lo que nosotros hemos visto en los últimos años es esta idea de cómo hacemos algo distinto, ¿no? Cómo avanzamos en una dirección distinta manteniendo lo que tenemos. Y lo que hizo Luis Arce Catacora es avanzar en estos contratos. Yo estimo que, me imagino que el presidente debe estar al tanto de todos los pormenores de estos contratos, porque son bastante fundamentales, ¿no? Ya. Podemos ir, digamos, entrando en los contratos para... Supongo, bueno, por lo que tengo entendido, los has estudiado, has escrito un par de artículos al respecto, justamente analizando los contratos, y una valoración general a priori, digamos, que quisiera que me puedas dar es, ¿tú crees que estos contratos son favorables para el Estado? O sea, ¿vale la pena firmarlos ante la desesperación de la crisis económica, de la falta de dólares y demás? Yo creo que estamos en una situación trágica en el país. Pero no por eso tenemos que incrementar los mecanismos para la tragedia, ¿no? O sea, si la casa se está quemando, no trata de sacar la vasija de la abuela, ¿no? Es echarle fuego. La vasija de la abuela. Sí, aquí es así, ya, si se quema la casa, que se vaya con todo, ¿no? El problema de estos contratos es que son, bueno, primero, han sido de difícil acceso. Creo que los bolivianos en general no han conocido los pormenores, los detalles de estos contratos. Y son dos contratos absolutamente distintos. Les contaba que hemos hecho como Bolivia 2 convocatorias internacionales. Exacto. Una en el 2023, 22, perdón, o 21. 21. La primera fue el 21. La primera fue el 21. El 2021 con resultados el 2023 y la otra el 2024 con resultados el 2024. Una celeridad medio interesante ahí. Sí. En la primera convocatoria, que era para EDL, podemos suponer que de ella salen los dos contratos, ¿no? Ok.
Pero de la segunda convocatoria también sale un componente importante de uno de los contratos, que es el contrato chino. Es decir, de la primera convocatoria sale Uranium One Group y CBC va a salir de las otras, de las dos. Ok, ya. ¿Por qué? ¿A dónde va toda la complejidad? Uranium One Group tiene como plan establecer una planta, construir una planta a través de un contrato de asociación accidental de extracción directa de litio por un monto de casi $1,000 millones. Son 975 millones. Ok. ¿no? Casi la deuda que tiene o sea, la deuda de YLB. Casi la deuda de YLB, ¿no? Ok. Entonces, la idea es que ellos van a producir, van a lograr construir una planta con una capacidad de producción de 14,000 toneladas. Esto sería, en términos ideales, duplicar nuestra capacidad de producción, solo con un contrato. Porque nuestra planta actual por evaporación solar, la que pasa por las piscinas, tiene una capacidad de 15. En teoría. Entonces, claro, de 15 más 14, 29 es casi la mitad. Ya, Ok. duplicar, ¿no? Y aquí estamos hablando específicamente de extracción directa de litio. Ahora, ¿qué dice realmente el documento sobre la extracción directa de litio de Uranium One Group? No queda claro a gran detalle cuál es realmente el procedimiento. Quedan claros algunos detalles sobre el consumo de agua máximo que se debería alcanzar, la cantidad de energía, la cantidad de recursos. ¿Cuánto sería el consumo de agua? Prima. Si no me equivoco, está en 219 metros cúbicos por tonelada máximo. Si supera esa cantidad, la planta no pasará a titularidad boliviana y Uranium se vería en problemas, ¿no? Ok. O sea, como lo veas, está mal, ¿no? Porque la cantidad es muy grande, entonces es muy grande. Y si alcanzamos esa cantidad es terrible, pero no solo es eso, sino que si superan esa cantidad, no solo será un desastre ambiental, sino que muestra también que hay una flexibilidad un poquito particular, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, el gran problema que tiene este contrato es un problema de 14,000 toneladas por $1,000 millones, ¿no? Eso es un precio bastante elevado cuando vemos hasta en el otro contrato, con el contrato chino, de que por casi $1,000 millones ellos van a lograr producir 40,000 toneladas. Wow, ok. ¿No? Porque ahora, yendo al contrato con los chinos, ¿no? El contrato con los chinos establece dos plantas, ¿no? Una planta de extracción directa de litio, que como les decía, esta es la parte que está vinculada a la primera convocatoria, Uh-huh. y una planta de salmuera residual, que claramente dentro de los antecedentes y la cláusula segunda del contrato es correspondiente a la segunda convocatoria que hizo YLB el 2024. Ok. ¿No? Esos dos momentos, en realidad, ¿no? Son los que se ven reflejados en las futuras inversiones que va a realizar CBC en Bolivia. ¿De qué estamos hablando? La planta de EDL va a producir 25,000 toneladas. La China. Sí, Uh-huh. 25,000 toneladas. Eso es el plan de EDL CBC de China. La planta de salmuera residual, la salmuera residual que les contaba de los alemanes, Uh-huh. ya no va a ser para los alemanes, va a ser para los chinos. Ok. Y su planta de salmuera residual va a tener una capacidad de 10,000 toneladas por año, ¿no? Estas son capacidades anuales. Ok. ¿Qué quiere decir? Que por $1,030 millones, según lo que establecen los informes del contrato, CBC va a lograr producir 40, o sea, más o menos, sí, 35,000 toneladas, ¿no? Por año. Y por el otro lado, tenemos a Uranium One Group, que por casi el mismo monto, te va a producir 14,000. Entonces, hay un problema. Esa es la primera observación clara que hay que nivel que macro, observar, digamos. ¿no? Las capacidades no cuadran con los niveles de inversión. Esto puede deberse a diferentes razones, pero estamos hablando de una relación 2-1, ¿no? O sea, el precio de las toneladas de los chinos es 2 veces, es la mitad casi de lo que, o sea,
costaría la inversión para Los rusos. los rusos. Y una pregunta ahí, digamos, tú que has estudiado bien el contrato, las plantas chinas, que bueno, son 2, más la rusa son 3. 3 en el salar. Así es. Más o menos, ¿cuál es la extensión que ocuparía en el salar? Porque eso también es un tema bastante complicado. ¿Van a ser o sea, encima del salar, en la salmuera, en la costra salina, o van a ser alrededor del salar de Uyuni? Bueno, primero, en ambos casos hay que decir dos cosas. En el caso de la planta de salmuera residual, la materia prima va a venir de nuestras piscinas. Ok. De nuestra última piscina. Si uno entra al Google Maps y pone el salar de Uyuni y ve el sur del salar, ahí donde está cuadriculado y hay unas piscinas que se ven, ¿no? La última piscina, Ajá. esa es la piscina de salmuera residual. Esa será la materia prima para esta los planta. chinos. Ya. Esta planta de 10.000 Toneladas. toneladas, ¿no? ¿La planta dónde va a estar? Por lo que tengo entendido, según algunos mapas que están en chino, ¿no? O sea, que tienen elementos en chino, ¿no? Tengo entendido que la planta se va a encontrar en tierra firme. Ah, ok. No va a estar dentro del salar. La extracción se va a realizar desde las piscinas, pero tengo entendido que la planta de tratamiento se realiza en tierra firme. Ok. Esto va a ser al lado de la comunidad de Río Grande, ¿no? Hay una comunidad que está justo al lado de donde están ya las plantas, toda la inversión de YLB. Justo al ladito van a estar los chinos. ¿Dónde van a estar los rusos? Justo al lado también. Su planta va a estar en tierra firme y ellos van a extraer salmuera. Ahora, les decía, EDL quiere decir extracción. Entonces, extracción directa de litio ya sin las piscinas, ¿de dónde? Para los chinos, según el contrato, según uno de los informes y uno de sus anexos, el anexo específico de la planta de EDL, se establece que se le va a dar más de 200 kilómetros cuadrados del salar, ¿no? Ya, wow. 200 kilómetros cuadrados del salar es un triángulo rectángulo que está al norte del camino que hay entre Colchani y Chubica, porque hay una carretera que cruza el salar, por donde se ha transportado muchas veces gente, turistas, hay de todo. Y en la parte norte, pero justo colindante, ahí es donde vamos a ver los pozos de extracción de salmuera, de materia prima, para la extracción directa de litio de la empresa china. O sea, probablemente también se afecte como que los ingresos de las comunidades que lucran, digamos, con el turismo. De seguro es una potencialidad, no queda especificada dentro de los informes ni los anexos del contrato, Ok. ¿no? Por otro lado, los rusos van a tener el otro lado de la carretera hacia el sur, ¿no? Y es como un rectángulo al final cuando tú lo ves completo, ¿no? Ellos van a tener 219 kilómetros cuadrados, ¿no? De donde van a extraer salmuera, de donde van a extraer la materia prima. Pero ahora resulta que en ambos casos necesitan agua. Esta famosa extracción directa de litio, que no necesita tanta agua, había necesitado una cantidad de agua. Y según lo que dicen los informes, el agua para los rusos va a estar en una cuenca que se llama la cuenca de Huasa-Julaca, Ya. ¿no? Que está al lado de una comunidad que se llama Julaca y también es colindante con una comunidad que se llama Calchaca, ¿no? Y la otra son los famosos pozos de San Jerónimo al lado de Río Grande, Ok. ¿no? Entonces van a extraer agua de dos diferentes puntos para las dos empresas, con niveles de producción distintos, con niveles de inversión por tonelada distintos, ¿no? Ahora, existen diferentes detalles, porque uno puede agarrar y decir, bueno, ya, si no lo hacen otros, si otros no ponen la plata, ¿cómo lo hacemos nosotros los bolivianos? ¿No? Y para mí ese es el centro del problema, ¿no? Es que obviamente estamos ante una crisis económica Sí, muy total. fuerte, el déficit fiscal es cada vez más alarmante, pero el gran problema es que en este caso le hemos apostado a un caballo de sobremanera, ¿no? Hemos apostado 1.000 millones de dólares. Y ahora vamos a esperar que se inviertan otros 2.000 millones de dólares. Y ahí está el problema. Cuando alguien invierte 1.000 millones de dólares, no es que viene y te regala plata. Esto Claro.
estos no son los papás de una familia rica que le regalan un auto a su hijo. No. O sea, es la misma lógica del banco. Le van a venir a sacar con intereses el costo de inversión. No es cuando Luis Arce decía, esta es una inversión que Rusia y China van a realizar a su propio costo. Los contratos establecen que tenemos que pagarles el CAPEX, el costo de inversión. O sea, además, nosotros tenemos, además de la deuda que tenemos a nivel interno, YLB va a tener que pagar el CAPEX a las empresas por la construcción. Correcto. ¿Y esto en qué medida es rentable? Es rentable para las empresas. Es obviamente rentable para las empresas. La cantidad de inversión sobre los 2.000 millones de dólares, porque estamos hablando de 1.000 y 1.000, ¿no? Tiene que ser reembolsada. Pero no solo vamos a reembolsarle. Como ellos van a construir, en ambos casos son figuras distintas de contrato. Pero la idea es así, el principio es el mismo. Ellos van a agarrar y van a construir plantas y listo. Luego las van a operar, ¿no? Y luego de operarlas, pues en algún momento vamos a comercializar y ahí nosotros somos los encargados de comercializar. YLB es un ente que se vuelve una suerte de administrador, fiscalizador de cómo operan estas empresas. Ok. Y nos están diciendo, porque ya viene diciendo esto mucho el presidente ejecutivo de YLB, de que vamos a tener el control de todo, de que vamos a... Y hay temas que son detalles y menores, pero que en el fondo, o sea, menores en el sentido de que son una línea en el contrato, pero son fundamentales, son estructurales. A ver, ¿cómo cuáles? Por ejemplo, en el caso del contrato con China, han establecido claramente de que la transferencia de titularidad se va a dar al término del periodo de operación y mantenimiento. El contrato chino, a diferencia del contrato ruso, es un contrato integral. Es un contrato que plantea construcción, operación y mantenimiento, comercialización, ¿no? Eso es integral, ¿no? Ellos te están diciendo que después del periodo de operación y mantenimiento, que podría durar 42 años, ¿no? Después de ese periodo, ¿no? Se va a realizar la transferencia de titularidad de la planta. Pero dicen, vamos a hacer la transferencia de titularidad de la planta como está previsto en el anexo financiero. Este documento, el documento chino, ¿no? No tiene en ningún momento y en ninguna de sus planas el anexo financiero. El anexo está mencionado en distintos puntos, pero no está en el compendio que ha sido entregado en la asamblea. Esa es una falla grave. Es una falla gravísima, porque los asambleístas no pueden. Claro, o sea, ¿cómo van a tomar una decisión a partir de... Información faltante. Exacto. El día de ayer se ha dicho que, bueno, sí, en el Comité de Economía Plural se han rechazado los contratos. El día de hoy ha salido el presidente de diputados, Omar Yujra, para decir, no es así, porque no estaban en tratamiento. Lo que se ha hecho una resolución pidiendo complementación de información. La complementación de información, yo aún no he visto la resolución específica que saca el comité, pero complementar es agarrar y decir, yo quiero toda la información. El anexo financiero. Podría ser el anexo financiero. Hasta no ver la resolución, es difícil decir en qué medida está y cómo está obrando el comité. Lo correcto es pedir mayor información. En ambos casos, lo correcto es tener información completa, porque ambos casos muestran elementos faltantes. Aquí, por ejemplo, hay un tema grave. El otro día, porque yo me he dedicado a pasear estos documentos durante mucho tiempo, ¿no? Ya, ¿qué has podido encontrar ahí? Y en el anexo de medio ambiente, ¿no? Medio ambiente, seguridad industrial, salud ocupacional y gestión social, ellos hablan de un tema de el agua, ¿no? Perdón, no es en este, es en el anexo de extracción directa de litio, de la planta de extracción directa de litio. Y dicen, en
en el punto tantos lo vamos a encontrar. Y cuando uno va a ese punto, no está. El punto figura en el índice, pero no en el anexo. Entonces, son dos opciones. O se han omitido, ¿no?, una consideración ambiental que no es menor, Claro. o se ha copiado y pegado un índice cualquiera, que no creo, ¿no? Pero no figura en su lugar cuando debería ser un elemento que es importante. Y quizás den información menor, ¿no? Pero es una información Que tendría que estar. fundamental, Claro. claro, que es más que fundamental. En ese sentido, hay muchas falencias en los contratos. Pero lo grave, para mí, es... Hay ciertos puntos que son graves. Primero, falta información. Ujú. Segundo, No existe, digamos, una proyección siquiera de los impactos medioambientales que van a existir. no quedan claros los impactos medioambientales en ambos casos. Ok. Existen condiciones generales, pero no queda claro cómo va a impactar. No queda claro qué va a pasar cuando tú vuelvas a reinsertar la salmuera que se va a extraer. Porque se supone en la EDL que tú extraes y después vas a tener salmuera residual. Y uno de los grandes chiches de la extracción directa de litio es que tú puedes Reyes. reinsertar. ¿No? Ok. Entonces, tú vuelves a colocar la salmuera en su lugar. Y creo que esos son temas importantes, pero otros temas así que son de fondo son que el contrato con CBC, con los chinos, establece que en una de sus cláusulas, que es la cláusula 14, en el parágrafo U, establece exactamente en las obligaciones de YLB un elemento que no es menor, y lo voy a leer textualmente, que dice: si la carga tributaria en Bolivia aumentara en el futuro, incluido pero no limitado al aumento de la regalía en Bolivia desde el valor actual de 3%, Ujú. cambio de aranceles aduaneros u otros incrementos en la carga tributaria para este proyecto, YLB deberá realizar sus mejores esfuerzos a fin de minimizar el impacto de dicho incremento sobre el desarrollo del proyecto. En caso de que no se pueda resolver este impacto las partes ajustarán la retribución del operador para garantizar el interés en el servicio del operador. Y en última instancia, si las partes no pueden llegar a un acuerdo respecto al ajuste de la retribución del operador, el operador tendrá el derecho a extinguir el presente contrato y YLB reembolsará al operador de acuerdo a lo establecido en el inciso C de la cláusula 24 del presente contrato. ¿Qué quiere decir en términos simples? Se está estableciendo en un contrato, ¿no?, de servicio que nuestra regalía es 3%. Y que si nosotros la movemos, vamos a tener que reconocer por sobre ese 3%. Y que si no llegan a partes, o sea, a un acuerdo entre partes. Y que si no llegan a un acuerdo, va a ser complicado, ¿no? Ahora, ellos me van a decir, pero quien paga la regalía es YLB. ¿Por qué? Porque ellos son quienes tienen la licencia de comercialización, y eso lo establece la ley 535, la de minería y metalurgia. Ujú. Entonces es la propia empresa, o sea, nosotros vamos a pagar regalías. Claro. Esta empresa, ¿qué va a pagar? ¿Impuestos? ¿Va a pagar solo impuesto a utilidades? No, los extranjeros no van a pagar regalías, solo se van a llevar parte de la ganancia y el pago por la operación, mantenimiento, por el capital. ¿Dónde se ha visto esto? Claro. O sea, esto está fundamentalmente, es un mecanismo que no es sencillo. O sea, después me van a decir, podemos subir la regalía porque al final somos nosotros quienes la pagamos, no le va a afectar al operador. Y de seguro va a ser el argumento, ¿no? O sea, este contrato básicamente, o esa cláusula en específico, nos está diciendo básicamente que no podemos tener control sobre los recursos. Lo que nos dice es, no tenemos control sobre algunos elementos tributarios, no podemos Claro, hacer recursos variar, monetarios. ¿no? Claro, Ujú. ¿no? Y lo más grave, porque lo que en realidad nos está diciendo es que quien paga la regalía no será CBC, será YLB, ¿no? Es YLB el responsable de pagar. Y eso, en el fondo, hay que entenderlo bien, porque, pucha,
es una miseria lo que nos va a llegar. Si hacemos el cálculo matemático, ¿no? En sencillo, ¿no? Y calculamos 35,000 toneladas, ¿no? Por año, por los chinos, ¿no? Y lo multiplicamos siendo pesimistas por 10,000, que es el precio que hemos visto hasta ayer, digamos, ¿no? Ya. 35,000 por 10,000 son 350 millones. Eso es. De estos 350 millones, ¿no? Tú vas a tener que, una parte, pagarle al operador por su operación y mantenimiento. Otra parte, pagar el CAPEX de inversión, que va a tener una tasa de interés, que no es que no hay interés. Claro. ¿No? Y luego de eso, tú vas a pagar regalías, tú también de todo, digamos, ¿no? Y hay una cuestioncita en este contrato con CBC, que hay un fondo de distribución de planta. El fondo de distribución de planta es que después de todo, de absolutamente todo lo que se ha pagado al operador, ¿no? Su reembolso de CAPEX, su OPEX, su licencia de operación, o su CAPEX de mantenimiento. Hay una cantidad de factores que están enumerados en el contrato, ¿no? Después de eso, sobre las utilidades, vamos a dividir 51-49. 51 para YLB. Entonces suena muy bien, ¿no? Sobre las utilidades, 51-49. Pero en el fondo tú ya le has dado gran parte de los ingresos a la empresa china. Y eso queda claro en este contrato. O sea, los ingresos para la empresa y para el Estado básicamente son mínimos. Sí, son mínimos. Y si calculamos de 350 millones, ¿no? Las regalías, estamos hablando igual de una miseria, porque la regalía es solo el 3%. Lo correcto es que los bolivianos nos podamos sentar y decir cuál es el marco normativo que nosotros queremos para el futuro en el litio. ¿Cuáles son los impuestos que nosotros queremos en este asunto? Claro. Han existido propuestas en los últimos años que están durmiendo el sueño de los justos en la Asamblea. Propuestas que decían, vamos a hacer una regalía variable que escale en función del precio internacional. No es una mala idea, no es nueva. O sea, eso se hace con el cobre en distintos lugares del mundo. Nuestros vecinos lo hacen. Ya. Pero es fundamental. O sea, es elemental en realidad agarrar y decir, pucha, para el litio, si yo tengo precios de 80,000, que ojalá algún día vuelvan a pasar, me gustaría que mi regalía no sea del 3%, claro, sino porque ya tú puedes jugar un poco más, ¿no? Al final es parte justamente de nuestra soberanía. Y sin embargo, el problema de fondo que estamos viendo es que no estamos en condiciones de avanzar en un proceso legal, ¿no? De generación de jurisdicción boliviana, ¿no? De una ley, ¿no? Y sin eso, ¿cómo vamos a avanzar en contratos que no son tan favorables, que van a ser migajas? Claro. Los tiempos de aplicación, o sea, los tiempos de implementación hasta que esto funcione y todo, no los va a ver ni siquiera el siguiente gobierno, ¿no? Porque decías que es de 42 años, básicamente. Son contratos por más o menos 42 años máximo en el caso de CBC, ¿no? Pero lo que es importante saber es que en el fondo van a terminar y debería estar funcionando al pelo máximo en 6 años. Eso es una situación bastante optimista. Yo he visto los tiempos que demoran la implementación de tecnologías de extracción directa, porque en el mundo también hay que entender esto otro, ¿no? Ya, la extracción directa de litio no es como las piscinas que se han replicado de un lado a otro. La extracción directa de litio solo hay una experiencia industrial en América Latina, hasta donde yo sé. Y es la experiencia de una empresa francesa que se llama Eramet. En Argentina. En Argentina, en un salar que se llama Centenario Ratones. Y ellos han demorado bastante tiempo en hacer los estudios, en ver que funcione la técnica, en una vez que ha funcionado la técnica, de ver cómo escalas, cómo han conseguido el financiamiento para avanzar. No ha sido sencillo para ellos, ha tomado tiempo. Toma su tiempo y es normal. No hay que pedirle peras al olmo y creer que las cosas son soluciones relámpago, ¿no? Esto toma tiempo. Y digamos, en ese sentido, ya
teniendo un panorama de los contratos, sabiendo un balance general, obviamente a nivel macro, de las bondades, que no he visto muchas, pero de los perjuicios que puede tener estos contratos, ya para ir concluyendo, digamos, ¿qué cosas si son realistas? ¿Qué vamos a escuchar de muchos candidatos de la industrialización, la explotación de litio? ¿Cómo podemos identificar esas ideas que son que el papel aguanta todo y otras que sí realmente se pueden plasmar en el contexto boliviano? Porque justamente va a ser una de las narrativas más utilizadas por los candidatos para justamente saldar, digamos, las deudas económicas que tiene el Estado y verlo como una alternativa. Creo que lo primero que tenemos que hacer los bolivianos es tratar de pensar como si no tuviéramos el litio, Ok. ¿no? Es decir, creemos que porque tenemos la mayor cantidad de recursos de litio en el mundo, vamos a poder cambiar nuestra situación, que vamos a poder alterar nuestra realidad, que vamos a poder hacer distinto al extractivismo de siempre. Uh-huh. Y en el fondo aún no hemos llegado ni siquiera a repensar cómo funciona esto sin realmente esa maldición de los recursos naturales. Está muy bien que tengamos la mayor cantidad de litio en el mundo, está muy bien que pensemos en industrializar y de sacar recursos, pero hay que hacer consideraciones más holísticas. Y holísticas no solo holístico en el sentido de, sí, o sea, ¿qué sentido tiene incrementar la producción mundial de litio con 40.000 toneladas por año? Es un cálculo que hay que hacer porque eso puede afectar en el fondo a los precios. Y Claro. si bajan los precios, la rentabilidad de la producción no tiene tanto sentido. Uh-huh. Y me dirán, pero hay algunos stakeholders como los chinos y los rusos que ellos determinan un poco el mercado y determinan lo que quieren comprar porque están en situaciones particulares, como es el caso de la Rusia, pero lo que es importante tomar en cuenta es que hay que entender cómo se va a comportar, digamos, ¿no? El mundo está viendo una nueva configuración, no un nuevo orden, es una nueva configuración. Lo que ha pasado esta semana con Trump va a cambiar y alterar las relaciones comerciales globales, ¿no? A gran escala. Uh-huh. ¿Dónde queda Bolivia con sus 23 millones de toneladas? Y quizás más, ¿no? De litio. No queda claro y creo que hay que tener un poco más de calma y un poco más de cabeza fría para saber en qué momento y para qué vas a pisar el acelerador, ¿no? Claro. Entonces creo que lo primero es sí. Y no quiere decir olvidarnos de lo que hemos hecho con los $1.000 millones. No, yo creo que es fundamental en Bolivia es hacer una auditoría extensa, pública, que sea totalmente realizada fuera de los mecanismos internos al Estado, que sea externa, ¿no? Que sea independiente, uh-huh, para revisar claramente cuáles son los puntos en los que hemos fallado en los últimos 17 años, uh-huh, o 15, o 10, y que entendamos los niveles de responsabilidad, sin la necesidad de caer y decir, bueno, ahora sí, todos a la cárcel. No, entender bien nuestros errores. Creo que eso es lo primero. Y una vez que tengamos todo esto, cabeza fría, ¿no? Creo que tenemos que avanzar en un verdadero proyecto de ley integral, discutido democráticamente, que salga de las dinámicas de agarrar y decir, van a llegar recursos con el litio. Quizás no. Quizás es momento de empezar a pensar, ¿y si encontramos los mecanismos para que funcione el litio, pero no el litio batería y generamos otro tipo de industria? ¿O cómo generamos otras industrias que estén relacionadas al litio, pero sin caer en esta idea de extraer para plata, ¿no? Uh-huh. Claro, además no estamos tomando en cuenta y no lo hemos tocado todavía, no lo hemos tocado en este programa, por lo menos en este episodio, el tema de los impactos medioambientales que puede tener y los grandes ingresos que genera con turismo, digamos, el Salar de Uyuni, ¿cómo se podría afectar eso? Claro, van a haber distintos niveles de afectación y tenemos que empezar a ver integralmente todo, ¿no? Porque el turismo es una cosa, pero la forma en la que viven las comunidades, exacto, de sus bofedales, de sus recursos de agua, de su quinoa, de todas sus economías, en el fondo,
Ese es un aspecto fundamental que tenemos que continuar tratando. Creo que es momento de ir más lento, de pisar el freno, de no creer en promesas. Este es un año complejo porque todo el mundo va a prometer el cielo y las estrellas. Sí. Y es momento de justamente no Con la cabeza caer fría. en las promesas. Porque las palabras, el otro día hablaba con un comunario de la Yucoroma y me decía, las palabras se las lleva el viento. Y como tú decías, el papel aguanta todo. Entonces, cuando veamos los planes y los discursos, cuando veamos que una vez más planes están diciendo que vamos a tener cantidades ingentes de dólares por la venta de carbonato de litio, o de simplemente vamos a capitalizar las empresas, así como se pensó la etapa neoliberal y la privatización en los años 90, pues eso yo no descarto que vamos a ver. Es momento de pensar con calma, ordenar la casa y ser muy cautos. Estos contratos creo que tienen suficientes elementos como para ser criticados en distintos puntos. Creo que la falencia de documentación, la ausencia de algunos elementos, algunos puntos que son graves de profundidad, van a mostrar que en el fondo no necesariamente es un buen negocio para el pueblo boliviano. ¿No? Una pregunta para cerrar. Si tú fueras legislador y tendrías estos contratos en mano, ¿los aprobarías? No. Yo haría como ha procedido el Comité de Economía Plural y solicitaría una complementación de información, solicitaría audiencias con actores de la sociedad civil, vería cómo este puede ser un proceso más participativo para que estos contratos que hoy en día están siendo impulsados por el oficialismo arcista sean parte de un debate más amplio, que no sean parte de un discurso de tenemos que aprobarlos porque la situación está muy dura y esto es en favor del desarrollo del país. No es cierto. Este es un desarrollo que será menor. No podremos comparar el litio con los hidrocarburos. El litio hay que verlo de otra forma y tenemos que ser lo suficientemente creativos. Este episodio es traído a ti por Presente Bolivia, un proyecto social liderado por jóvenes, con la misión de brindar espacios de diálogo y opinión que empoderen a la juventud boliviana en los ámbitos social, político y cultural, con la finalidad de construir una Bolivia próspera. Somos un medio completamente independiente que apunta a la imparcialidad, el apartidismo y acercarnos lo más posible a la verdad. Gracias por quedarte hasta el final y no dejes de escucharnos.